días a quienes se suman a nuestra sintonía. Una hora más de información. Marilyn me acompaña, Marilyn Jaramillo, muy buenos días. Bienvenida aquí a la emisión del Comercio TV. Muy buenos días, Sofía, a nuestros amigos televidentes. Un nuevo día, un nuevo mes y sobre todo usted, imagínese, ya ha transcurrido más de un año en pandemia. Si es que usted aún no se ha enfermado, déjeme felicitarle. Siga así de estricto, no se quite la mascarilla, pero sobre todo evite estas aglomeraciones. Enhorabuena que no se hayan enfermado y los que sí lo superaron. También es importante esta batalla que todos los días se lucha contra el COVID-19. No se olviden de las normas básicas para cuidarnos y también cuidar a los nuestros. Y es momento ya de revisar lo que dicen los titulares del Comercio. Recuerden que lo pueden adquirir a su voceador preferido. Meta sigue en pie a la espera de las vacunas. El ministro de Trabajo descarta revisión de ley de apoyo humanitario. En los cantones se lidia con las aglomeraciones, fiestas y consumo de licor. Además, dice, el equipo de Lazo sigue armado tras 9 días en el poder. Recuerden que toda esta información la pueden adquirir en los principales puntos de venta de todo nuestro país y, por supuesto, a su voceador preferido. 6 de la mañana con 56 minutos. Gracias por su sintonía. Mucha atención. En el campo de Marte del Ministerio de Defensa fueron presentados el ministro de Defensa, Fernando Donoso, y alto mando militar, como las nuevas autoridades. Las Fuerzas Armadas apoyarán en el proceso de vacunación contra la COVID-19. Fue una ceremonia corta con pocos invitados, pero con los principales. El nuevo jefe del Comando Conjunto, Jorge Cabrera, fue el encargado de dar la bienvenida de forma oficial al ministro de Defensa, Fernando Donoso, y al alto mando militar. Los nuevos comandantes son del Ejército, Fabián Fuel; de la Marina, Brumel Vázquez; y Giovanni Espinal, de la FAE. Es preciso que continuemos trabajando en un marco de cooperación institucional, férreamente unidos, con visión de mantenernos como una institución defensora de los derechos ciudadanos y guardianes de nuestra soberanía territorial. Acto seguido brindaron una rueda de prensa. Aquí el ministro Donoso indicó que las Fuerzas Armadas brindarán todo el apoyo logístico en el plan de vacunación del nuevo gobierno. Habló de 375 puntos. En el transporte, por vía terrestre, por vía aérea, para llegar a todos los sitios que están considerados en el territorio ecuatoriano, y además con la seguridad de los recintos. En otro tema se refirió al combate a la delincuencia. Dejó en claro que participarán en el marco de sus competencias, un tema tratado días atrás por el Consejo de Seguridad Pública, COSEPE. Nosotros no podemos participar directamente en los operativos de seguridad, pero podemos colaborar en lo que tiene que ver con el control de armas. Finalmente se pronunció sobre las publicaciones en redes de su supuesta adhesión a la Carta de Madrid que impulsa el partido de derecha español Vox. De que yo he firmado y que soy parte del foro y ya me ubican dentro de la estructura de Vox, del partido de derecha de España. Nada de eso es cierto, es una vulgar mentira. En Quito informó Iván Casamen. Y el Gobierno Nacional anunció la reestructuración del Centro de Inteligencia Estratégica. Estará a cargo del ministro de Defensa, Fernando Donoso, quien calificó a esta entidad como un centro de delincuencia. Fue la mañana de este lunes que el presidente Guillermo Lasso hizo el anuncio. Se trata de la reestructuración del Servicio de Inteligencia del Estado, anteriormente denominada SENAIN, en la época del correísmo. Lasso emitió duras críticas. Lastimosamente, luego se convirtió en una institución al servicio del gobierno, teniendo por objetivo espiar a los opositores políticos, a periodistas, a líderes sociales y a cada ecuatoriano que disentía o pensaba diferente al gobierno. Y es que tal como consta en el decreto ejecutivo 45, esta reestructuración del Centro de Inteligencia Estratégico estará a cargo del ministro de Defensa, Fernando Donoso. Para que sean las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional quienes profundicen en su labor de inteligencia al servicio del Estado ecuatoriano. De su lado, el titular de esa cartera de Estado coincide con la postura presidencial. Fue un centro de delincuencia, porque el hecho de hacer persecución, interceptación de teléfonos y hasta secuestro son actos delincuenciales. También aseguró que jamás
El Estado puede perder la capacidad de tener inteligencia. Por eso hay que hacer una revisión a la situación, aseguró. La inteligencia que produce Fuerzas Armadas y la inteligencia que produce la Policía Nacional no es la inteligencia necesaria a nivel estratégico, político estratégico, que es donde se debe tener la información que necesite el Estado para poder elaborar los planes del más alto nivel. Adelantó que conversará con el presidente sobre cómo cambiar el sistema actual, pues una de las promesas de Lazo era cerrar el CIES, y tal parece que por ese camino va. Informó Marilyn Jaramillo. 7:01 a.m. El presidente Guillermo Lasso deberá analizar 7 vetos legislativos de varias reformas de ley que la Asamblea Nacional anterior dejó pendientes. Los cambios propuestos a la Ley de Seguridad Social y Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial son algunas de las reformas que mayor expectativa generan. Existen 2 caminos para las 7 reformas de ley que desde la anterior Asamblea Nacional no terminaron su análisis. Un veto total, en cuyo caso el Parlamento no podrá debatir el tema por un año, o un veto parcial en el que el presidente podrá hacer cambios puntuales en los textos. Actualmente existe un plazo de hasta 30 días para que el primer mandatario se pronuncie acerca de las 7 reformas de ley. Una de las que mayor expectativa genera es la Ley de Seguridad Social, donde algunos gremios esperan existan cambios administrativos, legales, financieros y de salud. La Constitución vigente no establece el colegio electoral, no establece para conformar al Consejo Directivo del IES. Y lo segundo, tampoco establece la Constitución vigente el que se conforme el Consejo Directivo del IES bajo el concepto del tripartito. Para varios representantes de los pensionistas y jubilados es necesario un veto parcial, en el que se acoja la sentencia de la Corte Constitucional sobre el tema. Es conformar un Consejo Directivo en el que participen, como digo, todos los asegurados y todos los empleadores bajo principios de igualdad, inclusión y participación. Otra de las reformas de ley que genera polémica es la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Los choferes esperan la aprobación inmediata, mientras organizaciones sociales confían en que existan cambios. Se recoge en esta propuesta de reforma una serie de canonjías, una suerte de beneficios o de privilegios que lo han venido peleando durante años, como por ejemplo la eliminación de la sanción de disminución de puntos en aproximadamente 72 infracciones de tránsito. Califican al actual texto como un grupo de normas que benefician únicamente a los conductores. Fíjese, hay personas, como la última persona que produjo un accidente de tránsito del que resultaron la madre y su hija fallecidas, que pretendió huir y que tenía perdidos sus puntos y casi $2,000 en multas y seguía conduciendo. Las demás reformas son para reforzar la prevención y el combate al comercio ilícito, la Ley Orgánica a la Economía Circular Inclusiva, las reformas al COIPE en materia de violencia sexual digital, la Ley de Navegación y las reformas sobre beneficiarios de pensiones de la Seguridad Social y las Fuerzas Armadas, informó Sofía Vintimilla. Y el Gobierno Nacional anunció su predisposición para entablar el diálogo. Esto tras el anuncio del dirigente indígena Leonidas Issa de convocar a movilizaciones el 11 de junio. César Monge, ministro de Gobierno, indicó que en este caso hará respetar lo que establece la ley. Hacemos una gran movilización, compañeros, por el tema de combustibles y por el tema de créditos. Esta convocatoria de Leonidas Issa, dirigente del movimiento indígena y campesino de Cotopaxi, se da ni bien cumplida la primera semana de gestión del presidente Guillermo Lasso, lo que para el catedrático Simón Pachano no es más que una estrategia política, una vez que la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, está a las puertas de elegir a su nuevo titular. Me parece que es más bien un problema interno de la CONAIE, porque no es la CONAIE en su conjunto la que anuncia, sino es el señor Issa, que es uno de los candidatos a presidir la CONAIE. Y lo que me da la impresión es que con esto él quiere forzar a sus propias bases para, digamos, para su campaña. Issa ha dejado ver su oposición, entre otras cosas, al incremento gradual de los precios de los combustibles, al acuerdo comercial con Estados Unidos, como la entrada de Ecuador a la Alianza del Pacífico. Eso puede pedirlo de otra manera. Él pudo haber hecho un pedido al presidente de la República, en fin, pero no lo ha hecho. Entonces quiere pedir en las calles. El también catedrático Hernán Reyes se muestra más inclinado a la postura de Issa y le da la razón.
El aviso de Leonidas Issa tiene que ver con el cumplimiento de su responsabilidad como dirigente indígena frente a avisos que el gobierno entrante ha hecho de entrada. Se duplicaría básicamente la frontera extractiva del Ecuador. Al contrario de lo que piensa Pachano, Reyes está convencido que el régimen es quien tiene que dar el primer paso para evitar las medidas de hecho. El gobierno está en la obligación más bien de acercarse al movimiento indígena, de explicar cuál es su propuesta. Que además él muy merecidamente se ha ganado una fama de ser una persona muy radical y le hace daño al movimiento indígena. El gobierno nacional al tiempo de cuestionar el video, abriendo los brazos. Para eso está el diálogo, que lo dejamos abierto, pero la ley es la ley, ¿no? Y yo creo que también hay que hacer respetar el derecho de los ciudadanos que quieren paz y que quieren que un gobierno trabaje para solucionarles sus problemas. Y se efectuó el llamado para el 11 de junio. Con el pasar de los días se sabrá si tiene poder de convocatoria o no, informó Héctor Romero. El presidente de la Corte Provincial de Justicia llamó a juicio al alcalde de Guamote, Delfín Quispe, y 3 personas más por el presunto delito de tráfico de influencias en la compra de insumos de bioseguridad con presunto sobreprecio durante la emergencia sanitaria. A Quispe se le dictaron medidas alternativas como prohibición de salida del país y de enajenar bienes, así como la presentación periódica ante la autoridad competente cada 15 días. Y el Frente Agrícola Nacional solicita la condonación de los créditos campesinos de hasta $5.000 debido a la pandemia y la fuerte caída de los precios de los principales productos. Según Ban Ecuador, en el 2020 se colocaron más de $128 millones en 18.800 operaciones. Operar con Ban Ecuador. Lo exigieron en el contexto de un pacto social que exige la consolidación de políticas públicas para el beneficio de un sector que en 2019 aportó con el 15% del Producto Interno Bruto, pero desde la pandemia no ha podido levantar cabeza. Los precios por los suelos, por lo tanto hay una economía en crisis en el sector rural. Solicitan por ello la condonación de créditos campesinos de hasta $5.000 de capital, también la suspensión de juicios coactivos, embargos y remate de propiedades. En otras ocasiones, los gobiernos han dado condonaciones por miles de millones de dólares a sectores muy reducidos de la población. Según Ban Ecuador, en 2020 entregaron $123.987.075 en más de 18.800 operaciones. Las provincias con mayor colocación, Guayas, Manabí y Los Ríos. Entre enero y mayo del 2021, han colocado $77.578.806. Hay agricultores que por menos de $1.000 están en la central de riego y no pueden volver a reactivarse. Creemos que con esa acción muchos podrán ser sujetos de crédito. En la emergencia sanitaria, 124.675 operaciones entre crédito original, novación y refinanciamiento por $684 millones. Sobre el pedido aún no se ha pronunciado el gobierno, que todavía no define la fecha de inicio para la entrega de los nuevos créditos, informó Jorge Escobar. Momento de hacer una pausa comercial, pero luego del corte el gobierno nacional lanzó oficialmente el plan de vacunación contra el COVID-19. ¿Cómo se desarrollará? Se lo contamos luego de la pausa comercial, así que no se lo pierdan. Gracias por continuar junto a nosotros. Más información. El gobierno lanzó oficialmente el plan de vacunación contra el COVID-19. El presidente Guillermo Lasso anunció que la meta es inmunizar a 9 millones de ecuatorianos en 100 días. Adelantó que su equipo se encuentra gestionando la adquisición de 18 millones de dosis de la vacuna Sputnik V de Rusia. Fue la ministra de Salud, Jimena Garzón, la que entregó el plan de vacunación al presidente de la República, Guillermo Lasso. La meta del gobierno es inmunizar a 9 millones de ecuatorianos en 100 días. Están listas brigadas y recintos electorales para que puedan acudir los ciudadanos. Más de 300 recintos de vacunación, más de 900 brigadas de vacunación, donde los ciudadanos no tienen que hacer citas. Los ciudadanos
pueden saber con claridad, accediendo al link del CNE, cuál es el lugar donde van a ser atendidos desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde todos los días. El Coliseo de la Universidad Salesiana de Quito fue el escenario donde el gobierno presentó los detalles del proceso. El presidente señaló que de acuerdo a la disponibilidad de dosis se va a acelerar la vacunación. Con Rusia y China hay negociaciones. Y ya los equipos de trabajo han comenzado a negociar la adquisición de 18 millones de vacunas Sputnik V. Ojalá que las gestiones políticas internacionales nos permitan agilizar la entrega de estas vacunas. El plan tiene 3 estrategias que cuenta con el apoyo del Consejo Nacional Electoral. Cada semana se publicará el cronograma de inmunizaciones. La ministra de Salud, Jimena Garzón, explicó que hay un objetivo de vacunación por día en 900 brigadas. Donde se van a poder vacunar a 100 personas por día, ¿no? Tenemos más de 900 brigadas establecidas para la vacunación. El presidente dijo que buscará el apoyo de organizaciones internacionales y de la empresa privada para que se unan a la brigada de inmunización. Además mencionó que su gobierno va a luchar contra la corrupción en el sistema de salud. Se terminó el sistema de salud como moneda de cambio para negociaciones políticas. No vamos a negociar políticamente con el sistema de salud del Ecuador. Informó Priscila Cadena. El proceso de vacunación avanzará en función de un cronograma semanal que lo publicará el Ministerio de Salud Pública. Los ciudadanos pueden registrarse en una plataforma web. Al momento, al menos 7 millones de personas han consultado su lugar de aplicación de las dosis. Este 31 de mayo inició oficialmente el plan de vacunación del gobierno. Uno de los puntos claves es el convenio con el Consejo Nacional Electoral. En el link lugarvacunacion.cne.gov.es puede revisar día y lugar de aplicación de las dosis, ingresando su cédula y fecha de nacimiento. Hasta este momento hay cerca de 7 millones de consultas realizadas por los ecuatorianos a la página web. La vacunación avanzará de acuerdo a un cronograma semanal por grupo etario que se actualizará cada miércoles, de manera que los ciudadanos pueden realizar sus consultas de planificación para evitar aglomeraciones. Nos ha proporcionado los registros del CNE junto con otras bases de datos que nos ha permitido determinar cuáles son las personas que tienen que vacunarse, la prioridad en la que tienen que vacunarse, cuál es la vacuna que ya han recibido. El cronograma para esta semana es la aplicación de segundas dosis a las personas mayores de 72 años, mientras que el plan general se extiende hasta el mes de agosto. Del 31 de mayo al 15 de junio podrán vacunarse los mayores de 65 años, personas de 50 a 64 años con condiciones graves, discapacidad y enfermedades crónicas, personal de salud y personas que trabajan o viven en condiciones de alto riesgo de contagio. Del 15 de junio al 15 de junio podrán vacunarse las personas de 50 a 64 años, personas de 16 a 49 años con condiciones graves, discapacidad y enfermedades crónicas, además de las personas que trabajan en sectores estratégicos. Del 15 de julio al 30 de agosto podrán vacunarse las personas de 16 a 49 años y la población en situación de movilidad, es decir, los migrantes. Los fines de semana las brigadas estarán activadas. Solo podrán acudir las personas que no lograron ir a su punto de vacunación cuando le correspondía. Informó Priscila Cadena. 7 de la mañana, 16 minutos. Muchos migrantes han comenzado a acercarse a la delegación del CNE en Guayaquil, esto con el fin de registrarse en el Plan Nacional de Vacunación. Otras personas acuden a realizar el cambio de domicilio para que su punto de inmunización sea mucho más cercano. Alejandro Trejo es mexicano y pese a que logró acceder a la primera dosis de la vacuna el 1 de mayo, consolidada la nueva plataforma con información electoral, no quiere quedarse sin la segunda. ¿Usted tiene más de 5 años viviendo en el Ecuador? Estoy por cumplir 5. Es la condición que establece la ley. Claro. Pues todavía no llego, me faltan unos meses. ¿Y aquí entonces finalmente qué solución le dieron? Me van a dar un certificado, me dijeron,
y voy a tratar de ver si con ese, en el mismo lugar que me vacunaron la primera vez. No es el único. Sandra Valareso viajó a Venezuela a los 7 años y volvió en agosto del año pasado. Tampoco alcanzó a empadronarse. Por ahora, en ese momento me tocó pagar una multa porque traje todos los documentos de movimientos migratorios. Sí, pero nos están diciendo que a mediados de julio es que podríamos venir otra vez a hacer el registro. Decenas de electores acudieron a efectuar sus trámites, la mayoría por el pago de la multa para obtener el certificado, otros para el cambio de domicilio que les permita tener su punto de vacunación más cerca. Igual nos toca la vacuna en el lugar donde nos asignaron ya. No importa, ya esto ya es para las siguientes elecciones. Sí, en buena fe. Yo sufrago allá. ¿Le toca viajar? Claro, a ella también, ella ya se hizo registrar. Los que no acudieron a votar sin problemas, pues el sistema no discrimina esa información. Las ventanillas estarán abiertas de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 16:30 en la delegación electoral ubicada en la Ciudadela Atarazana, norte de Guayaquil, informó Jorge Escobar. Y decenas de personas peregrinaron por los puntos de vacunación el domingo para suministrarse la segunda dosis, pero este lunes se encontraron con todas las puertas cerradas. Antonia tiene cáncer. Desde hace algún tiempo busca incesante la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Sin embargo, por la falta de un certificado médico, no ha podido acceder. Este lunes, ya con el documento y con la esperanza de salir inoculada, llegó desde muy temprano al Centro de Convenciones Bicentenario al norte de Quito. Lamentablemente, no lo logró. Ella está en una etapa terminal de su cáncer. Ya tengo el certificado que me emitió el Seguro Social, pero lamentablemente no puedo conseguir. Me dicen que no hay vacunas aquí en el Bicentenario. Que busque por el Benalcázar o por otro centro de vacunación. Una sorpresa para muchos que incluso aseguraron habían sido convocados a este punto. Y dijo que venga el lunes, vacunan a todos, así están sin cita. Y vea, no hay a quién preguntar, no se sabe. Se burlan de nosotros. Vea. Vine por la vacuna por mi hermano que tiene una discapacidad del 86%. Ayer vine a las 3 de la tarde que me llamaron y se acabó la Pfizer. Y me dijeron que venga hoy día a partir de las 8 y está cerrado. Yo ya voy, ahorita estoy en 3 lugares. Católica me dicen que no, Benalcázar que no, que venga acá a Bicentenario y tampoco hay atención. Entonces se hizo todo un relajo. ¿Y ahora qué hago? Me dicen que aquí en el Bicentenario tampoco hay. Mismo panorama se registró en los exteriores del Coliseo de la Universidad Central. Puertas cerradas, sillas vacías y nadie que brinde información. Mi suegra viene por la segunda dosis. Vamos a ver si es que hay en el sur o por el norte. Y ahora no ha habido, entonces ahora ¿qué hago? Y así durante toda la mañana, adultos mayores, personal de salud, personas con discapacidad y con enfermedades catastróficas peregrinaron por todos los centros de vacunación que hasta el pasado domingo suministraron la segunda dosis sin cita previa, mismos que ya están cerrados debido a la entrada en vigencia del nuevo plan de vacunación del presidente Guillermo Lasso. Me mandan a 10 de Avenida de los Estadios a la Católica. ¡Es puro engaño! Es todo confuso, muy confuso. Y ahora no sabemos si va a tener la seguridad de una segunda dosis. El guardia dice que no sabe nada. Y aquí hay un papelito que cuando entramos a ese correo no podemos porque está colgado. Maestros también fueron convocados para este 31 de mayo. Sin embargo, tampoco recibieron la segunda dosis debido a que aún no cumplían el tiempo establecido desde que recibieron la primera dosis de AstraZeneca. Ante ello, la ministra de Salud, Jimena Garzón, ofreció disculpas. Les pido, por favor, 1000 disculpas por una falta de coordinación, el cual está siendo ya arreglado. En el transcurso del día pediríamos informes. En Quito informó Adriana Rojas. 7 de la mañana, 22 minutos. Un epidemiólogo advierte que la vacuna no es suficiente para frenar la pandemia y que es necesario mantener activa la vigilancia epidemiológica comunitaria y así ayudar a reducir los contagios por COVID-19.
A la par del plan de vacunación implementado por el gobierno de Guillermo Lasso, más de 470 vigilantes comunitarios y brigadistas solicitan al mandatario que se mantenga el control epidemiológico en cada barrio. Con la vacuna solamente no vamos a lograr controlar esta epidemia, sobre todo porque ya está circulando la variante sudafricana, frente a la cual algunas de las vacunas que se están utilizando en el país no tienen una eficacia mayor al 10%. El epidemiólogo Alberto Narváez advierte que la situación aún es complicada. Esto no se ha acabado. La última cuarentena de fines de semana disminuyó en 30% los casos y las muertes, pero no es suficiente. Todavía están llenos los hospitales y están colapsados. Experiencia internacional sirve de referencia para el Ecuador de que la vacuna no es suficiente. Ya pasó en Chile. Todavía siguen en una curva alta de transmisión a pesar de haber vacunado a más del 40% de la población con 2 dosis. Los brigadistas y vigilantes comunitarios han ayudado a monitorear, detectar y establecer cercos epidemiológicos en todo este tiempo. Todos los compañeros están debidamente preparados para el seguimiento, el testeo, el rastreo y el acompañamiento hacia los vecinos de cada uno del sector. Porque es la única manera de lograr que la gente que está contagiada no salga a seguir contagiando a otras personas. Porque el 80% de la población no tiene síntomas. A través de una carta, lo que se solicita al presidente de la República es lo siguiente. Lo que pedimos solo es que compren pruebas rápidas, nos den estipendio para la gente que pueda hacer ese trabajo y además trajes de protección. Es lo único que le pedimos al gobierno y nosotros, por lo menos en Quito y en algunos lugares del país, podemos ayudar enormemente en el control de la epidemia. Informó Valeria Navarro. Y especialistas alertan de la neumonía silenciosa por el COVID-19, en la que no necesariamente se presentan síntomas respiratorios. Hay pacientes que desconocen de estas complicaciones que elevan el caso de riesgos de muertes y dificultan el diagnóstico de casos graves. Ver enfermos COVID-19 con tos o gripe es quizá uno de los síntomas más comunes de la enfermedad. Pero cuidado, muchos asintomáticos pueden sufrir de neumonía silenciosa, es decir, con pocos o casi nulos síntomas de alerta. Presentan síntomas como debilidad, decaimiento y malestar general. Sin embargo, en el examen físico, esos pacientes pueden tener ruidos anormales en los pulmones que nos hace sospechar una neumonía. De allí que son necesarias radiografías de tórax y tomografías para determinar una posible afectación pulmonar. Ahora que se alerta de esta neumonía atípica, porque hay otros síntomas que no necesariamente son respiratorios. Como por ejemplo, náusea, vómito o diarrea. La neumonía puede aparecer en la segunda o tercera semana de evolución del virus y los pacientes confiados sin diagnóstico preciso elevan su riesgo de complicación. A eso se le puede atribuir uno de los factores de incremento de enfermos en los hospitales. Tengan mayor posibilidad de entrar a las unidades de cuidados intensivos y por ende de ventilación mecánica. Pero ¿cómo es posible no sentir una neumonía? Hay quienes llegan a las casas de salud caminando como si nada, explica el presidente del Colegio de Médicos de Pichincha. Que los pacientes incluso están hablando por el celular con sus familiares y cuando se les comunica que tienen que ser ingresados a cuidados intensivos, tienen una situación incrédula hasta que lo demostramos con la saturación y lo demostramos con las placas de tomografía. Los cuadros respiratorios se complican más aún en pacientes con enfermedades previas. Por eso es necesario un diagnóstico médico oportuno, ya que pueden existir secuelas de por vida. Una fibrosis pulmonar y estar condenados a pasar toda su vida dependiente de oxígeno. Y el panorama en las casas de salud es este desde hace varias semanas, nada alentador. Ecuador, por ejemplo, al inicio de la semana, hoy confirma 426.037 enfermos COVID-19 con 20.572 fallecidos entre confirmados y probables. Se hace un llamado entonces a tener especial cuidado ante cualquier síntoma de alerta. Informo, Marilyn Jaramillo. 7 de la mañana, 26 minutos. Guayaquil continúa implementando restricciones para contener la pandemia. La restricción vehicular se mantiene desde las 0 horas hasta las 5 de la mañana, mientras que los restaurantes podrán funcionar con el 50% del aforo permitido.
Durante este inicio de semana en Guayaquil, el COE cantonal dio a conocer las resoluciones debido a las estrategias para evitar la expansión del COVID-19 en el puerto principal. Aquí resolvieron que se ratifica la prohibición de consumo de bebidas alcohólicas y de moderación en la vía pública. Se regula el expendio en licoreras, depósitos, minimarkets, gasolineras y locales autorizados hasta las 0 horas. Se mantiene el cierre de bares y discotecas hasta nuevo aviso. Operaciones de restaurantes y restobares es de la siguiente manera, hasta las 0 horas. Regulación de aforo de restaurantes, restobares, gimnasios, centros comerciales, donde también aplica el aforo en el patio de comidas hasta de un 50%. En los cines el aforo también es del 50%. Regulación de aforo también de 30%, máximo de 6 horas. En velorios de los distintos cementerios del cantón. También se mantienen prohibidos los velorios en casos de COVID-19 confirmados, de acuerdo al protocolo correspondiente aprobado por el COE nacional. Además, se aplicará restricción vehicular particular de la siguiente manera mientras dure la emergencia sanitaria, desde las 0 horas hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Se aprueba el protocolo de presentación en el área de escalinatas, al aire libre, presentado por el Teatro Centro de Arte de Guayaquil. El mismo socializará con la empresa pública de turismo para su socialización y réplica. Y continúan en descenso los contagios y la tasa de mortalidad de COVID-19 en Guayaquil. La última semana murieron 10 personas cada día a causa del virus, cuando durante el último confinamiento se registraron hasta más de 40 decesos. A pesar de esta disminución, la alcaldesa Cintia Viteri afirmó que por ahora el COE cantonal no flexibilizará las medidas. Pese a que la situación en Guayaquil va mejorando conforme transcurren los días, el peligro aún se mantiene, informó la alcaldesa Cintia Viteri en el informe epidemiológico número 21. Incluso dijo que no bajarán el nivel de alerta para flexibilizar las medidas. No, porque recién acabamos de terminar un feriado y las consecuencias del feriado las vamos a vivir después de una semana más. Ahí veremos si hubo o no hubo más contagios. Hemos logrado bajar de 34 personas fallecidas por día por COVID a 10 personas fallecidas por día por COVID. Eso no nos puede dejar tranquilos. La hospitalización de camas UCI en todo el sistema de atención pública y privada de Guayaquil tiene un porcentaje de ocupación del 95%. Viteri aprovechó para anunciar un nuevo plan de trabajo en el actual proceso de vacunación que lleva a cabo el gobierno central. El director de salud, el doctor Salvador, Carlos Salvador, ha hablado con la coordinadora de salud del gobierno central y han coordinado poder vacunar adicionalmente en los 24 sectores donde están nuestras brigadas a las personas con movilidad reducida. Es decir, que empezamos a circular por toda la ciudad tocando la puerta de las personas. A través del Departamento de Control de Vectores, el municipio ha venido realizando barridos de desinfección por toda la urbe. Esta labor ha dado sus frutos, manifiesta el ingeniero Omar Tobar. Anteriormente íbamos a diario a 20 casas de que están enfermos, de contagiados con COVID-19, ahora vamos a 3. Y lo que es por parte de fallecidos por muerte, para desinfección, íbamos a 3, 4 casas, ahora 1 por semana. Informó Jorge Salazar. Momento de hacer una nueva pausa comercial, pero luego del corte, Ecuador no tiene datos actualizados de violaciones sexuales a menores. Con esta lamentable situación regresamos. 7 de la mañana, 34 minutos. Ecuador no cuenta con datos actualizados con el número de niñas que son violadas sexualmente. Expertos aseguran que durante la pandemia la violencia se incrementó, pero el número de familias que denuncian estos casos cada vez es menor. En Ecuador resulta común escuchar historias de médicos y enfermeras que atendieron a niñas violadas sexualmente. Parecería que el aprendizaje social está encaminado a normalizar estos repulsivos actos de violencia. Imagínate un parto en una niña de 12 años donde que ni su cuerpo prácticamente está formado para dar a luz, para parir.
Los registros de las cifras de violencia sexual a las niñas en el país, según expertos, no son específicas y las autoridades no invierten los recursos económicos necesarios para que se puedan conocer. El incesto, por ejemplo, es el secreto mejor guardado del país, lastimosamente, y hemos visto cómo incluso durante la pandemia la Fiscalía ha tenido que intervenir separando a niñas de sus entornos familiares, en donde deberían sentirse seguras y donde efectivamente son vulneradas. De acuerdo a la vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos de Quito, desde el año 2015 hasta septiembre del 2020, se contabilizan 20.682 casos de violencia sexual en nuestro país, datos que incrementaron durante la pandemia. 40 niñas de entre 10 a 14 años dan a luz cada semana, porque conviven y generalmente el perpetrador, la persona que abusa sexualmente, es algún miembro de la familia o algún miembro muy cercano. Para caminar hacia la solución del problema es preciso entender que es un conflicto de todos y juntos debemos combatirlo, creando una combinación de afecto y disciplina racional en los hogares. Los principales castigos que los niños reciben son golpes, el encierro, ahora que está en confinamiento y hemos estado en esta situación de emergencia, obviamente es un doble encierro. Los bañan con agua fría o los mandan de la casa, hay privación de comida, insultos, burlas. Mientras que la tarea del Estado debe ser la construcción de leyes que no solo reparen a las víctimas, sino eviten que sucedan las violaciones. Tomando en cuenta que desde el año 1924 el planeta en conferencias mundiales ya ponía sobre la mesa el tema del bienestar de los pequeños, declarando el 1 de junio de cada año el Día Internacional del Niño. Informó Sofía Vintimilla. Y los índices de desnutrición infantil ponen a Ecuador como el segundo país con más casos registrados en la región. Organizaciones sociales dicen que el nuevo gobierno deberá establecer políticas públicas que prioricen a los menores. Además, así pueden evitar traer consecuencias negativas para el desarrollo poblacional. Las cifras en el país son cada vez más alarmantes. Según la UNICEF, 1 de cada 4 niños menores de 5 años de edad sufren de desnutrición crónica y en las zonas rurales estos índices se agravan mucho más. La situación de la desnutrición crónica infantil es aún más preocupante en el área rural y en la población indígena. Este último grupo poblacional, 4 de cada 10 niñas y niños presentan desnutrición crónica infantil. La desnutrición infantil es una problemática de salud pública que necesita un tratamiento urgente por parte de las autoridades. Los niños y niñas no pueden desarrollarse con normalidad y corren el riesgo de generar una serie de afecciones que a futuro serán perjudiciales para su salud. Recalcar que la desnutrición es un problema que va más allá del hambre. Si bien la falta de alimentos adecuados y suficientes para la edad de un niño es uno de los determinantes, existen otras causas, como por ejemplo el agua y el saneamiento, las condiciones de la vivienda y sobre todo los controles de salud durante los primeros 1000 días de vida de un niño. A esto se suma que la falta de nutrientes esenciales para el desarrollo también afecta su desempeño académico, que concatenado con la pandemia ha incrementado también el número de deserciones de escolares. Aquí hay un tema muy importante de género, por ejemplo, porque las niñas, mujeres, muchas veces más bien son relegadas al trabajo doméstico o también están existiendo uniones tempranas aceptadas por la comunidad y por los padres. El trabajo en conjunto entre las organizaciones de la sociedad civil, el gobierno y los niños y niñas y adolescentes es importante para desarrollar políticas públicas integrales que mitiguen el impacto de estos factores en la sociedad. Qué mejor también que poder escuchar la voz, la opinión de la niñez y adolescencia y permitirles que ellos ejerzan ese derecho a la participación, que ellos hablen, levanten su voz, digan cuáles son sus propuestas con respecto a la situación que los atañe. Desde su llegada al sillón presidencial, Guillermo Lasso junto a su vicepresidente Alfredo Borrero expresaron que uno de los retos en el ámbito de la salud será combatir y reducir las cifras de desnutrición. Esto junto al apoyo internacional, técnico y financiero. Informó Mauricio Sánchez. Delincuentes armados robaron una gasolinera en el cantón San José de Chimbo, esto en la provincia de Bolívar. En la siguiente nota les mostramos los impactantes videos del robo. Los ladrones se llevaron todo lo recaudado durante este fin de semana. Fueron 40 segundos. 40 segundos que estos 3 ciudadanos vivieron el terror en carne propia. Y estos videos lo demuestran. Aquí se observa como 2 sujetos con armas bajan de un vehículo que simula estacionarse e ingresan a la oficina de esta gasolinera ubicada en el cantón San José de Chimbo, en la provincia de Bolívar. Es entonces que armados ingresan a gerencia del establecimiento y ahí
Uno intimida a los 3 ciudadanos que se encontraban al interior, mientras que otro, con la mayor prisa posible, busca hasta en los cajones todo el dinero. Fuimos víctimas de un asalto más o menos a las 10:25 de la noche. Nos asaltaron, nos robaron el dinero de la venta del fin de semana. Según el propietario, aunque fue rápido su actuar con las autoridades para pedir auxilio, no tuvieron una ágil respuesta. Llamé al ECU 911. Se demoran demasiado en atender una llamada. Se supone que uno se llama por una emergencia. De ahí llamamos a la policía, que llegaron recién a la estación de servicio como a los 30 minutos. Hoy los empleados de la gasolinera están preocupados por su seguridad, sobre todo porque es un trabajo que lo deben realizar las 24 horas del día. Por eso piden a las autoridades más vigilancia y rondas nocturnas por parte de la Policía Nacional. Pero nos sentimos, desprotegidos por parte de las autoridades. Se vive una inseguridad ciudadana terrible. Por ahora, aunque no se han capturado a los sujetos, estas imágenes permitirá ubicar a los responsables. Informó Ismenia Solórzano. Y un hombre de 39 años fue detenido por el presunto delito de pornografía infantil. Según las pericias, el sujeto se dedicaba a enamorar mujeres adolescentes entre 13 y 17 años. Las menores de edad eran contactadas mediante redes sociales. Diego E., hoy detenido por el presunto delito de pornografía utilizando a niñas, niños y adolescentes, llevaba una doble vida. En la cotidianidad se desempeñaba trabajando en una empresa privada, mientras que en las redes sociales se hacía pasar por un adolescente cuyo perfil tenía por misión entablar amistad con mujeres de sexo femenino de entre 3 y 17 años. Según las pericias, las féminas escogidas por redes sociales eran de distintas partes del país. De esta manera el hombre procedía bajo su falso perfil a ganarse la amistad de las niñas, luego las enamoraba y finalmente las obligaba a mantener conversaciones de tipo sexual en donde se incluían fotografías de sus víctimas desnudas. La denuncia presentada por el padre de una menor de apenas 15 años logró que se despliegue un operativo que culminó con la identificación de los IP desde donde escribía el sospechoso de pornografía. Este lunes, luego de una investigación previa, este individuo fue capturado al norte de Quito. En su poder se encontró 2 terminales móviles y un chip de teléfono, mismos que ingresaron a cadena de custodia. Informó Javier Rosero. Lamentable, un joven que se movilizaba en una moto murió tras chocar contra un bus, esto en Milagro, provincia del Guayas. El accidente habría ocurrido por el irrespeto a las señales de tránsito. En imágenes se observa como una motocicleta con 2 personas a bordo no respeta el disco pare y se impacta contra la parte lateral de un bus que circulaba en la vía preferencial. Ya en el pavimento, el acompañante del motociclista se levanta y corre desesperadamente. Por su parte, las personas acuden a auxiliar al conductor de la moto. Al momento de llegar al incidente con la ambulancia, nos percatamos de la persona que estaba allí sin signos vitales, en la cual se procedió con la Comisión de Tránsito y a hacer el levantamiento de cadáver. Este trágico accidente se registró en la avenida Jaime Roldós y calle Ezequiel, en el sur de Milagro. Se conoce asimismo que el conductor del bus involucrado fue detenido para investigaciones. Más luego va a ser la audiencia de flagrancia, pues entendemos que estamos haciendo lo posible para poderlo sacar, ya que nos damos cuenta, y el video habla por sí solo, no es responsable el conductor de este accidente de tránsito. Informó Eric Zambrano. Y familiares de víctimas del asesinato de 5 personas en Manabí piden justicia. Los sobrevivientes aseguran que los sicarios abrieron fuego en contra de quienes estaban en un billar. Allí se habría registrado una explosión. El vehículo utilizado para este ataque fue hallado quemado. Conmoción en Manabí por el quíntuple asesinato registrado la noche de este domingo en la comunidad Palo Largo del cantón Santa Ana. En medio del dolor, familiares de las víctimas acribilladas en un billar llegaron a Manta para retirar sus cuerpos. Simplemente salió de casa con unas amigas y el novio a pasear, no sé cómo pasó todo. Somos de Guayaquil, ella es de la Florida. Los fallecidos que no registran antecedentes penales fueron identificados como Yanela Gisela Arriaga Medina, de 26 años, oriunda de Guayaquil, Joel Esteban Pico Plaza, de 20 años, y Jorge Luis Poveda Mesa, ambos de Manta, además de Luis Alejandro Montes de Montecristi y César Augusto Pinargote de Santana. Llegaron un hombre en un carro
dice que cogieron como locos a dar bala. A todo lo que estaban ahí en ese grupo, que habían una granada así. Mientras que las otras 3 personas que resultaron heridas siguen con pronóstico reservado en casas de salud de Puerto Viejo. Dichas personas que se encuentran en estas casas de salud están con resguardo policial para salvaguardar su integridad. Están con pronóstico reservado, están siendo atendidos por los médicos de turno. El vehículo que habría sido utilizado para el ataque criminal fue hallado este lunes incinerado en otra comunidad del cantón Sandana. Por lo que se ve, parece que el vehículo ha sido quemado aproximadamente entre las 9 y 10 de la noche, porque está totalmente incinerado. En la escena del crimen se levantaron más de 20 indicios balísticos. En las casas aledañas los impactos de balas están en electrodomésticos y paredes. Familiares de las víctimas piden que el hecho no quede impune. Ni conocía, solo creo que uno de los que está herido era conocido, que los llamó a tomarse un trago. El móvil de este múltiple crimen está siendo investigado por la policía, que asegura ya tendría pista de los autores materiales de este hecho. Desde la provincia de Manabí informó Wendy Delgado. Una organización narcodelictiva fue desarticulada en el cantón Yaguachi, provincia del Guayas. 8 sujetos fueron detenidos y con ellos 115 kilos de clorhidrato de cocaína. Este es el momento exacto en que los agentes de la Unidad Nacional de Investigación Antinarcóticos ingresan hasta esta vivienda, ubicada en el cantón Yaguachi, donde fueron aprehendidos los integrantes de una presunta banda delictiva dedicada al tráfico internacional de drogas. Los 104 bloques de clorhidrato de cocaína estaban camuflados en un doble fondo, construido en una camioneta con el objetivo de movilizar el alcaloide desde el cantón hasta Guayaquil. El peso total del alcaloide asciende a 115.775 gramos, retirando del mercado 1.035.000 dosis. El perjuicio para la organización delictiva es de aproximadamente $345.000, hablando del mercado local. Adicional a esta intervención, personal de la Policía Preventiva ejecutó otros operativos en varios cantones de la provincia. En cuanto a la lucha contra el microtráfico, realizando una captura total de 447 gramos de sustancias de estupefacientes de diferente tipo de alcaloide. Hay 5 ciudadanos detenidos, 2 armas de fuego. Se ha retirado 1.973 dosis del mercado. Finalmente fue desarticulada una organización delictiva dedicada al asalto de buses en carreteras en el sector Virgen de Fátima. Con estas acciones, la Policía Nacional intenta disminuir el accionar del AMPA, informó Maite Morán.